Al basarse el sistema de inyección en variar el tiempo de apertura de los inyectores para aumentar la carga y el enriquecimiento de la mezcla, es necesario que la diferencia de presión entre el circuito de combustible y el colector de admisión sea constante. De ello se encarga el regulador de presión. Está situado en paralelo con la rampa o integrado en ella. Lo compone un cuerpo dividido en dos cámaras por una membrana. La cámara inferior es hermética y está comunicada con la de presión del colector de admisión. Lleva un muelle helicoidal que empuja a la membrana con una fuerza de 3 kilogramos por centímetro cuadrado para que cierre la válvula de sobrante de combustible. La cámara superior comunica con la rampa de inyectores. El combustible impulsado por la bomba inunda la rampa ejerciendo una presión sobre la membrana. Cuando esta presión es superior a la de tarado del muelle, se abre la válvula de rebose, retornando el combustible sobrante al depósito y manteniendo la presión en el circuito igual a la presión del muelle. Cabe destacar que el conducto de sobrante lleva una junta tórica que hermetiza la cámara de la rampa del conducto de sobrante. Y otra que hermetiza la cámara del exterior. Si la presión de gasolina fuese siempre constante, manteniendo el mismo tiempo de apertura del inyector, habría una diferencia de caudal inyectado dependiendo de la depresión creada en el colector de admisión. Pongamos el ejemplo de un motor girando al ralentí. La unidad de control electrónica calcula, según los parámetros recibidos, un tiempo de apertura de los inyectores de 2,2 milisegundos. Teniendo una presión de combustible de 2,5 bares y una depresión en el colector de admisión de 0,5 bares. La presión de inyección será 2,5 más 0,5 igual a 3 bares. El inyector pulverizará una determinada cantidad de combustible. Al abrir la mariposa de gases para aumentar la carga y el número de revoluciones, disminuye la presión en el colector de admisión. Por ejemplo, a 0,2 bares, si tenemos la misma presión de combustible, o sea, 2,5 bares, al ser menor la de presión o succión, la presión de inyección disminuirá 2,5 más 0,2 igual a 2,7 bares y la cantidad de gasolina pulverizada por el inyector será menor al haber menos succión, no correspondiendo la cantidad de gasolina al tiempo de inyección calculado por la unidad de control. Para evitar este inconveniente, la depresión del colector de admisión actúa sobre la membrana de forma que cuando el motor gira al ralentí con una depresión de 0,5 bares, succiona la membrana restándole esta misma presión al muelle, o sea, la presión del combustible en el circuito será de 3 menos 0,5 igual a 2,5 bares. En estas condiciones, la presión de inyección será de 2,5 bares de presión del combustible más 0,5 bares de succión del colector de admisión, igual a 3 bares.
Si abrimos la mariposa para aumentar la carga, disminuirá la depresión en el colector de admisión. Imaginemos que sea de 0,2 bares. Esta depresión le resta presión al muelle del regulador, quedando la presión de combustible en 2,8 bares. Como podemos observar, la presión de inyección será la misma, aunque la depresión en el colector de admisión sea distinta.